Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por conectarse al curso internacional virtual Pedagogías Críticas, organizado por la Universidad de Antioquia, en concreto por el programa Pedagogía y por la Universidad Pedagógica Nacional, en concreto por el programa Pedagogía que allí también tienen. Agradecemos la participación del profesor Juan Felipe Garcés en la mañana de hoy. Como saben quienes están matriculados en este curso, el profesor Diego Muñoz Gaviria no pudo acompañarnos hoy, pero será una excelente oportunidad para ponernos al día con los temas que tenemos pendientes con el profesor Juan Felipe Garcés. Recuerden que quienes deseen participar cualquier momento pueden levantar la mano para abrirles los micrófonos y las cámaras. También pueden hacer sus comentarios a través del chat. Continuamos entonces con el tema de hoy, didáctica crítica y pedagogía post-crítica. Profesor Juan Felipe Garcés, sea bienvenido y nuevamente muchas gracias por su generosidad con este curso, por creer en esta propuesta, igual que los demás profesores, igual que la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene usted la palabra, profesor Juan Felipe. Bueno, no, muy buenos días. Le pido al auditorio una pequeña, un momento y es que, pues Laura, yo quiero públicamente, en presencia de todos los que están aquí, que son estudiantes de los pregrados de pedagogía de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Educación, de la Universidad Pedagógica Nacional, también del pregrado en pedagogía. Agradecerte pues las gestiones que has logrado realizar. En muy pocas ocasiones confluyen en la misma persona calidades académicas y administrativas que permiten que un programa tenga el desarrollo que ha tenido bajo tu coordinación en los últimos tiempos. Yo quiero agradecerte eh, incluso desde que estabas en otras universidades y con el acompañamiento a las escuelas normales, porque es muy importante aquí dejar constancia de que Laura, durante la pandemia, nos reunió a muchos para que habláramos con las escuelas normales de pedagogía. Es decir, la pretensión de establecer una distinción entre aquellos que nos preocupamos por la pedagogía como un campo disciplinar y profesional y aquellos que se preocupan por la formación de maestros como si fuera una dicotomía, es simplemente un absurdo. No está aquí en juego una comprensión de la pedagogía y no está aquí en juego tampoco de ninguna manera la circulación de otras opciones de comprender la pedagogía, puesto que el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación tiene programas propios que muestran la pluralidad de la comprensión de la pedagogía. El programa de pedagogía de la Madre Tierra es sin lugar a dudas una de las experiencias más importantes y significativas de diálogo de saberes de la pedagogía con los saberes propios de la educación de los pueblos indígenas. Ese es un espacio valiosísimo que a mí me ayudó muchísimo a mejorar la comprensión de la pedagogía. El surgimiento del programa de pedagogía, del pregrado en pedagogía, también muestra la pluralidad de perspectivas que están en la universidad y están en el departamento de pedagogía. De hecho, el núcleo básico de la creación del programa de pedagogía fueron los cursos del componente común de formación de maestros. Es decir,
no se desconoció nunca la tradición de la Facultad de Educación, aunque esté apoyada en un fecundo error, un error que cada vez se hace más evidente en el sentido en que de modo claro hemos tratado de mostrar que comprender la pedagogía como el saber del maestro sobre la enseñanza es absolutamente limitado. No es que no sea parte de la pedagogía, tampoco se niega que el maestro tenga un saber propio de su praxis, pero también es importante reconocer que justamente aquellos que dicen que la pedagogía es el saber del maestro sobre la enseñanza, no logran, no han logrado establecer un puente de comunicación con las praxis concretas de enseñanza de los maestros. Escribir sobre Foucault y la educación, escribir sobre gubernamentalidad, no es escuchar la praxis de los maestros en la enseñanza. Ayuda a comprender los modos como se estructura la educación escolar, solo la escolar, pero le da la espalda a muchos otros problemas. De todos modos, Laura, yo te agradezco. Este semestre fue especialmente fecundo porque tuvimos la oportunidad en este curso de didáctica crítica, tuvimos la oportunidad de escuchar muchas voces de profesores y colegas españoles que nos mostraron muchas cosas interesantes que abrieron caminos de diálogo. La tarea fundamental nuestra es dialogar, es abrir espacios para que entendamos la pedagogía, los retos de la investigación en pedagogía, en didáctica crítica, podamos extender de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, limitar y mucho menos diciendo que es porque se desconoce otras maneras de comprender la pedagogía. Yo agradezco, Laura, el hecho de que nos hayas permitido hablar de didáctica y de pedagogía crítica en este seminario, los invitados internacionales, el diálogo con el otro pregrado de pedagogía que también vive las mismas vicisitudes de incomprensión, de creer que porque si uno habla de la pedagogía en términos disciplinares y profesionales, está subordinando al maestro. Yo creo, y con esto termino, que en muchas ocasiones usamos a los jóvenes y a las jóvenes en formación en las facultades de educación y decimos que, por ejemplo, sacaron muy poco puntaje de ingreso a la universidad o que vienen de estratos 1, 2 y 3 para ocultar la incapacidad académica de nosotros, diciendo que es que tenemos que hacer que eso se vuelva más sencillo para ellos. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo insisto en que infantilizar a los maestros negándoles sistemáticamente una formación apropiada en teorías de la educación, en la comprensión de las praxis educativas en general y la posibilidad de brindarle herramientas para que participe en la construcción de políticas públicas en educación es llanamente vergonzoso. Termino aquí para poder continuar en la línea de mostrar justamente con una evidencia las tareas que tenemos tanto los pedagogos en formación como los maestros y maestras en formación de relacionarnos adecuadamente con la teoría pedagógica. Gracias, Laura, por tu gestión.
Y pasamos de manera inmediata a lo que quiero señalar aquí. Entonces, yo traté de mostrarles a ustedes cómo en la pedagogía alemana, tenemos varias tendencias para comprender la pedagogía crítica. Pudimos aproximarnos a perspectivas vinculadas a la primera escuela de Frankfurt, y a los posteriores desarrollos, e incluso tuvimos algunas discusiones sugestivas e interesantes sobre la necesaria distinción entre la didáctica crítica alemana y la educación popular latinoamericana. Es decir, el que yo lea pedagogos alemanes no me hace el embajador de Alemania y no me pone a mí en la tarea y no me niego a mí mismo la tarea de pensar las producciones propias que se han hecho en América Latina e incluso darme la tarea de identificar cuando están equivocadas. De todos modos, en el camino que nosotros trazamos, yo quería llegar a plantearles a ustedes lo siguiente, y es que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, la reflexión pedagógica y didáctica es ajena a la praxis concreta. Es decir, no estoy estableciendo una relación causal, puesto que con el profesor Andrés Claus comparto eh, eh, la comprensión de la relación entre teoría y praxis, no de una manera causal, sino como una eh, tensión, como una relación problemática, y que es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas de la pedagogía y de la didáctica. Yo quisiera, si me lo permite brevemente, tratar de recoger lo que estaba señalando con lo siguiente, para retomar y cerrar lo que estaba tratando de decir en mis intervenciones anteriores. Voy a presentar, eh, voy a presentar y cómo se presenta aquí, compartir. Compartir. Y entonces, no sé si lo ven ya. ¿Lo ven? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien presente? Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Disculpen. Yo simplemente quiero recordar otra vez el texto que desde hace más de 20 años circula entre nosotros de Wolfgang Klafki sobre didáctica metódica y medios. Y quiero aquí recuperar entonces, de ello eh, lo siguiente. Klafki nos ofrece una definición de la ciencia de la educación. Recuerden que en Alemania primero se llamaba Pädagogik, luego se llamó ciencia de la educación, e incluso ahora está girando hacia una ciencia de la formación. Y no les da ningún problema con eso, y los maestros se siguen formando, y bueno, no pasa nada grave. Entonces, Klafki hace ya muchísimo tiempo, más de 40, 50 años, y circula esto entre nosotros hace también mucho tiempo. No, no, lo que nos está diciendo a nosotros es que la ciencia de la educación es una teoría crítico-constructiva, una teoría relacionada con la praxis que se sirve de planteamientos y métodos hermenéuticos empíricos, paréntesis, propios de la pedagogía de las ciencias del espíritu, empíricos, propios del giro empírico que tuvo la pedagogía alemana después de la Segunda Guerra Mundial, y crítico-ideológicos que venían desde la escuela de Frankfurt.
Y por otra parte, de una teoría que no permanece en la simple descripción e investigación de regularidades o causalidades, en el sentido de la pedagogía empírica, ni tampoco en la indicación hermenéutica, histórica, etcétera, ni el análisis crítico de las condiciones o presuposiciones, sino que avanza hacia propuestas constructivas a partir de la investigación de la praxis didáctica presente y de las propuestas teóricas existentes y de su historia también, y de su historia también. Entonces, eso es lo que nos ofrece a nosotros una orientación. Esto no nos lo vamos a poner en las camisetas, ni nos vamos a aprender esto como si fuera el catecismo del padre Astete, ni lo vamos a recitar. No, 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 esto es para pensarlo, mascullarlo, ¿sí? Para pensarlo, para mascullarlo. Esa es la tarea fundamental de esta eh, definición para la discusión, ¿sí? Para la discusión. ¿Qué es lo que nos está diciendo Klafki? Desde su perspectiva, la ciencia de la educación, la pedagogía, es crítico constructivo. Nos en su investigación recurre a elementos hermenéuticos, empíricos y crítico-ideológicos, pero no se queda en ellos, ¿sí? Porque la tarea es una propuesta. Yo voy a hacer brevemente aquí un asunto, y es lo siguiente, miren. Los pedagogos, los, eh, los pedagogos eh, críticos eh, con, y digamos también los didactas críticos como Klafki, no solo se ocupan de aspectos metodológicos, sino que su reflexión se amplía muchísimo. En el siguiente sentido, quiero yo aquí indicar. Eh, yo me atrevería a decir que eh, los lectores de Habermas y los pedagogos críticos con tal orientación, preferiríamos decir que en lugar de que la pedagogía que buscamos es crítica, preferiríamos decir que la tarea nuestra fundamental es una pedagogía para la paz, una pedagogía para la paz. Eso suena muy extraño y en Colombia es todavía más complicado, pues porque en Colombia, obviamente por razones que no necesito explicar aquí, hemos apostado a muchísimas apuestas, perdón, hemos apostado mucho por una pedagogía de la paz, pero se nos olvida que hacer una pedagogía de la paz no es hacer talleres coloreando mandalas y abrazándonos y haciendo pseudoterapias. No. El problema fundamental que nosotros tenemos es que afrontar es el siguiente y es ¿para qué nosotros proponemos una pedagogía y una didáctica crítica? Pues ¿para qué? Para enseñar mejor, para mejorar el aprendizaje, para desarrollar mejores competencias, hasta ambientales que han llegado a decir. No, la tarea fundamental es responder, como también lo intenta hacer la filosofía de Habermas, por ejemplo, a dos de los grandes problemas que hemos tenido como humanidad y que los venimos postulando desde los años 80 del siglo XX. Esos dos graves problemas tienen que ver fundamentalmente con lo siguiente: nuestra extinción como especie, nuestra extinción como especie. Es decir, si en el aula nosotros proponemos lo que proponemos, no es
porque queremos que los niños sean especialmente felices, solamente. No, es porque queremos enfrentar, y desde hace ya más de 40 años, el grave problema de nuestra propia extinción como especie. Deseamos permanecer en el ser, como dice Spinoza. Cuando uno lee a Spinoza y no se lo huele, lo entiende. Entonces, eh, ese problema de nuestra extinción tiene dos grandes aristas. ¿Y cuáles son esas dos grandes aristas? La primera y la más importante de ellas es el miedo, el terror que tuvimos durante el periodo de la, de la Guerra Fría, es decir, el periodo en el cual el mundo se dividió entre Estados Unidos, pues entre los aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, en dos grandes esferas ideológicas, económicas y políticas que determinaron una lucha fría en sus países y en Europa, pero muy, muy caliente en África y en América, con grupos armados, guerrillas, etcétera. Entonces, en el contexto de esa Guerra Fría, nos dimos cuenta el enorme peligro de las armas nucleares. En ese sentido, entonces, nos dimos cuenta que teníamos o habíamos desarrollado como efecto de la guerra de disuasión, habíamos desarrollado un arma que nos podía llevar a nuestra propia extinción. Por lo tanto, entonces, la tarea fundamental es establecer la necesidad de que la ética, la política y todas las esferas de la vida humana operen como si fuese un diálogo que estuviese orientado al consenso. Por supuesto que la violencia también es de alguna manera eh, eh, una forma de argumentación cuando uno lo piensa desde la guerra. Es decir, eh, ten, como decían los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra, para bellum, ¿cierto? Eso podría funcionar en una forma de racionalidad instrumental como un argumento, ¿cierto? No me moleste que yo tengo armas nucleares, déjeme quieto. Entonces, aún en ese contexto, pues la tarea fundamental era buscar en la argumentación, en una comprensión de la racionalidad argumentada, deliberante, proponer también una manera de resolver los conflictos nacionales e internacionales mediante el diálogo, ¿cierto? No, vuelvo a insisto, no es para llegar a consensos, sino como si estuviésemos construyendo consensos. Justamente lo que está pasando en la ciudad de Cali, en el importantísimo encuentro de la COP16. En la COP16 están dialogando, están llegando a acuerdos para orientar la acción de la lucha contra el cambio climático, etcétera. ¿Sí? Eso es fundamental. Allá no están, y habrá discusiones acaloradísimas, pero eso no es una justa medieval donde se están agarrando a lanzazos los unos a los otros y va a triunfar el que más fuerza tenga. Evidentemente, en las negociaciones dentro de la COP16 no hay que ser ingenuo, ni tonto, ni bobo, como también están allí recursos y se toman decisiones políticas en política pública que orientarán acciones políticas, también entonces habrá conflicto de intereses y todo. Pero eso es lo que buscamos en la pedagogía crítica como pedagogía para la paz. Encontrar alternativas para qué? Para que no nos agarremos a bombazos atómicos y los eliminemos. Y no solo ellos, sino las cucarachas. El otro gran riesgo, y es tal vez sin lugar a dudas el más importante en la discusión desde los años 80 del siglo XX, es que ahora lo presentan como si fuera una gran novedad.
y entonces este señor que ya tiene, es decir, esta semana murió uno de mis grandes referentes eh, como ser humano, antes que como teólogo y antes que como sacerdote. Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación. O sea, ya estoy en edad en que aquellas personas a las que profundamente admiré y admiro, empiezan a abandonar, ¿cierto? Entonces, reitero, y no porque haya sido en los años 80 mejor, porque tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Que nos falta el imbécil que hunda un botón y nos volvemos todos a donde corresponde. Y el otro gran problema es que también está orientado al tema de nuestra extinción como especie, es, y lo sabemos eh, desde desde la reflexión crítica, desde la perspectiva marxista, etcétera, sabemos que las formas de producción del capitalismo nos pueden llevar también a nuestra extinción. Es decir, el modo como opera el capitalismo, incluso el verde, el moradito, el rosadito, etcétera, 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 nos puede llevar a nuestra extinción. Efectivamente, y yo insisto, todo acto humano tiene consecuencias. Y si actuamos en la naturaleza, pues tiene consecuencias. Si yo hago una carretera, lo mínimo que pasa es que afecto el modo de circulación de las especies animales por ese territorio. O sea, nada de lo que hacemos los humanos es inocuo, nada. Incluso la producción de lo que necesitamos para producir energías limpias requiere, según expertos, hasta de 9 a 11 veces más minería que la actual. Entonces, bueno, eh, esas son las aporías con las que tenemos que vivir los seres humanos. Ojalá el mundo fuera tan fácil, ¿cierto? Para andar pontificando desde la purísima ignorancia, aunque devotos. De todos modos, desde los años 80 del siglo XX, estamos enfrentando el problema gravísimo en pedagogía y en didáctica, de pensar una teoría crítico-constructiva, ¿cierto? Que nos permita hacer propuestas. ¿Para qué? No solo para enseñar mejor, ni para que los niños aprendan más, ni para que quieran más competencia. No, 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 no. Para enfrentar el grave riesgo de nuestra extinción, para, para encontrar formas de conocimiento, de relacionamiento con la naturaleza, de relacionamiento con los otros, desde la escuela y desde las familias, desde las ciudades, desde los museos, para que seamos plenamente conscientes de la necesidad de enfrentar el grave problema de nuestra propia extinción por una de esas dos vías. De todos modos, quiero pasar a, otra definición que es de didáctica. Y en esta definición de didáctica, recuerden, es para pensar, para discutir. Esto no es el catecismo del padre Astete, no nos lo tenemos que aprender de memoria. Es para visualizar problemas, temas de reflexión, temas de investigación, temas de trabajo de grado, construcción de políticas públicas, todo un espectro de asuntos muy interesantes que tenemos en pedagogía. Klafki, en un texto muy viejo y que hace mucho rato circula entre nosotros, define la didáctica como el estudio o el dominio de la investigación y la teorización en la didáctica en el amplio sentido de esta palabra, que es ¿cuál es el dominio de la investigación? ¿De qué se ocupa? El complejo total de las decisiones
presuposiciones, fundamentaciones y procesos de decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza. El concepto entonces abarca la metódica como una disciplina parcial de la didáctica en el sentido de los esfuerzos hacia la teorización e investigación sobre las formas de organización y realización de la enseñanza y el aprendizaje. Allí ya tenemos didáctica y metódica como dos aspectos, como dos disciplinas teóricas, conceptuales, ¿sí? Una trata sobre el complejo total de las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de decisión, y la otra sobre la organización, y la teorización e investigación sobre las formas de organización y realización concreta de la enseñanza y el aprendizaje. Los maestros, las maestras en el aula tienen que tomar decisiones cada segundo, y eso es el tacto pedagógico. Tiene formas de planear su trabajo en la enseñanza, pero la lectura de las condiciones inmediatas debe permitir retomar, redefinir lo que tenía planeado. Por lo tanto, eh, todo lo que nosotros hagamos en pedagogía y en didáctica, las reflexiones en el nivel macro, el análisis que hagamos de la situación global, cultural, social, económica, política, el impacto que pueda tener sobre nosotros las guerras, los conflictos internacionales, los problemas económicos, las crisis económicas, etcétera. Todo eso también hace parte de ese complejo total. Sí, porque de ahí se derivan decisiones, presuposiciones y fundamentaciones. Sí, Profesor, ¿usted me permite hacer como una lectura breve dos fragmentos del libro de Herbart, ya que usted introdujo el concepto de tacto pedagógico? claro, Alguna vez escuché decir que la didáctica general estaba en los planes de estudio para que los estudiantes supieran qué hacer en los centros de práctica. Y a mí eso me impactó porque eso eso no... no es saber didáctica general. Y yo pensaba, entonces no debe de existir el curso de didáctica general si el objetivo es ese, ni siquiera en lo que he venido entendiendo de este campo, subcampo disciplinar también de la pedagogía llamado didáctica, ni siquiera un curso, usted me corrige, profesor Juan Felipe, y usted es versado en este tema y yo apenas estoy empezando a aprender. Ni siquiera un curso de metódica es para enseñarle al otro qué hacer en un centro de práctica ni en un escenario laboral, ni siquiera un curso de metódica, que la metódica Exactamente. no se ocupa de un paso a paso, sino del estudio y la investigación. Sí, también es un nivel metateórico sobre los métodos de enseñanza. Pero esa noción de tacto pedagógico, que es la que propone Herbart, es lo que permitiría ese puente, la profesora Viviana Escobar lo denomina como vaso comunicante, entre una praxis teórica y una praxis, digamos, educativa en distintos escenarios sociales. Entonces, solo como para articular eso, porque algo que me parece muy bonito de dimensionar lo que es una disciplina, es que pretender entender un concepto implica que también debe entender los demás. Entonces, que este curso sea de didáctica no implica la exclusión de la reflexión sobre los conceptos de educación, de formación, de enseñanza, porque sin lugar a dudas uno va a llevar al otro. Entonces, este concepto de tacto pedagógico desde la pedagogía herbatiana, que se relaciona en pleno con lo que estás planteando desde la didáctica a partir de Klafki, Herbart lo define así en este libro, que se los recomiendo mucho, y a quien le interese me escribe, yo se lo comparto, porque en este libro se recoge la primera conferencia que da Herbart a sus estudiantes de pedagogía en Königsberg.
sin importar cuán malo o bueno sea, si practica su teoría, refiriéndose al educador, y dado solamente que no proceda con los casos que suceden en su práctica con una lentitud pedante como un niño pequeño con un cálculo aritmético, se inserta casi involuntariamente un miembro intermediario entre la teoría y la práctica. Esto es un cierto tacto, es decir, un juicio rápido y una capacidad de decisión, el cual no procede de manera eternamente uniforme. Y perdón los comentarios. Eso quiere decir, desde mi interpretación, que no es posible confiar ni un curso, ni una propuesta curricular, no es posible confiarle las prescripciones para la praxis, porque es imposible determinar todo aquello que pueda suceder en la realidad educativa. Por eso no puede haber un modelo uniforme que sirva para todo actuar. Como puede elogiarse, perdón, capacidad al cual no procede de manera eternamente uniforme como se hace por desidia, pero tampoco como una teoría completamente acabada, que al menos debiera, como puede elogiarse a sí misma, mantener una consecuencia estrecha y una prudencia completa con la regla. Es decir, tampoco la teoría le va a asegurar un éxito o una toma de decisión acertada en la praxis, pero le está diciendo, eso no quiere decir que se prescinda de ella. Al mismo tiempo que responder a los verdaderos requerimientos del caso individual, exactamente porque la sensatez, tal aplicación completa de las proposiciones científicas, ojo, requeriría un ser sobrehumano. Eso inevitablemente origina en el hombre, como es, a partir de la práctica continua, un modo de acción que primeramente depende de su sentimiento y solo remotamente de su convicción. Es decir, la teoría no puede prever todo aquello que suceda en la praxis, digamos, en este caso, en la praxis educativa, como para responder a las necesidades de cada uno de ustedes. Por eso ningún curso a ustedes les va a solucionar los problemas que se encuentren en la práctica, ¿cierto? En la práctica profesional. En este se ventila más su movimiento interno expresado como ha sido afectado desde el exterior y exhibe su estado de ánimo, más que el resultado de su pensamiento. Pero ¿qué tipo de educador es ese, dirán ustedes? Que depende de su humor y se abandona al no tener o no ganas en función de lo que causan en él sus pupilos. ¿Y qué tipo de educador, pregunto yo de vuelta, es el que alabaría a sus propios pupilos sin corazón y los reprendería como un libro razonado y calculando, cuando los niños cometen disparate tras disparate, incapaz de poner la energía de una voluntad rápida al ímpetu de estas naturalezas usualmente muy enérgicas? Dejemos que la pregunta y la contrapregunta se equilibren de manera que podamos volver a mi observación de que inevitablemente el tacto, y creo que cuando él habla de tacto pedagógico no está hablando solamente del maestro, él está hablando de cualquier educador que se las vea entre lo que la praxis teórica le refiere y lo que la praxis educativa en el escenario laboral le demanda. El tacto ocupa el lugar que la teoría deja vacío, transformándose así en el director de nuestra práctica. Es el tacto, no es un curso, no es un plan de estudios, no es un recetario, no es un modelo, muchachos y muchachas, si me permiten el llamado, no es un modelo el que les va a decir a ustedes cómo actuar profesionalmente como pedagogos y pedagogas, y también los que estén aquí de las licenciaturas del Instituto de Filosofía. No es ningún curso, no es ningún profesor, ninguna profesora. Es esa capacidad que ustedes mismos trabajan, ¿cierto? Suponiendo que tal teoría sea cierta, feliz sin duda, si este regente al mismo tiempo es un servidor verdadero y obediente de la teoría. La gran pregunta de la que depende que un hombre sea un buen o mal educador es esta:
cómo se forma el tacto en él, siendo fiel o no a las leyes enunciadas por la ciencia pedagógica en su universalidad. Perdón, profesor Juan Felipe, ya voy a terminar. Reflexionemos un poco más sobre cuáles causas efectivas, sobre las influencias de las que depende la manera en que ese tacto se establece en nosotros. Entiendo yo que ese tacto no lo otorga el profesor Juan Felipe que da el curso de didáctica, no lo otorga ningún profesor que dé un curso de práctica pedagógica, ese tacto no se otorga, ese tacto se trabaja de manera personal a partir de la teoría, a partir de la experiencia, a partir de la situación in situ. Se forma ante todo durante la práctica y por la acción sobre nuestro sentimiento de lo que experimentamos en esa práctica. Esta acción resultará de forma distinta en la medida en que estamos en un ánimo distinto, por eso no se puede prescribir. Sobre nuestro, eso es, lo añado yo, sobre nuestro estado de ánimo podemos y debemos actuar por reflexión. Y recuerden con Luz Uriaga que teoría es reflexión. Depende de lo correcto y del peso de esta reflexión, del interés y de la buena disposición moral con la cual nos presentamos de sí y cómo antes de entrar al oficio de la educación y luego de sí y cómo durante el ejercicio de este oficio. Nuestro estado de ánimo ordenará nuestro modo de percibir y finalmente junto con este último guiará el completo de el empleo de ese tacto. En esto consiste el éxito o el fracaso de la empresa pedagógica. En otras palabras, por la reflexión, el razonamiento, la investigación, en resumen, por la ciencia. Por la ciencia, el educador prepara, no tanto su acción futura. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo tengo que resolver esta situación? ¿Cómo respondo a esta entidad como estudiante de pedagogía? El educador prepara no tanto su acción futura en casos individuales, sino que mucho más a sí mismo, su ánimo, su cabeza, como su corazón, para acoger, comprender, percibir y juzgar correctamente los fenómenos que le esperan en la situación en la que puede ser ubicado. Profesor Juan Felipe, perdón. Y muchas gracias por permitirme el espacio. No, imagínese usted un curso hablando de didáctica crítica y nadie puede hablar. A eso me refiero. A eso me refiero. Es decir, eh, eh, bueno, Laura, no, yo te agradezco mucho porque justamente, eh, eh, ya desde Herbert, y es que incluso esa es la frónesis, es un saber que los griegos ya reconocían, es un saber actuar en el momento. Entonces, no es que se lo inventó Herbert tampoco, es un saber. Eh, sí, por favor, Ela. Una pregunta o un comentario, no sé si es una pregunta o un comentario con respecto a lo que leyó la profe, que siento que me dio mera claridad en términos de, a ver, y me ayuda de ahí a aclarar, como que podemos decir que el tacto pedagógico es la forma en la que se aterriza la reflexión de la didáctica y de la metódica. Y de la pedagogía. O sea, Bueno, sí, pero sí, claro. Pero como en estos términos de que estamos hablando de la didáctica y la metódica, el tacto pedagógico sería ese lugar tangible de la metodología. Mira, Ela, cuando tú dices aterrizar, estás fungiendo de muchacha tracia. ¿De qué? De la joven, pues la leyenda dice que Tales de Mileto, digamos, el que consideramos uno de los primeros filósofos, Tales de Mileto, un día iba caminando y estaba mirando para las estrellas y no vio un hueco y se cayó. Ya. ¿Cayó? Entonces, la muchacha Tracia se rió de él y le dijo pues que para qué servía eso que él hacía si no evitaba que se cayera en un hueco por estar mirando para arriba. Cuando Ya. tú dices aterrizar, en la metáfora aterrizaje es porque estamos volando, ¿cierto? Entonces,
Habitualmente pensamos que la teoría pues es como una suerte de vuelo, de estar en el aire, de la Torre de Marfil y todas esas cosas. Eh, no es que esté por el aire y que se aterriza, no, 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 no. Más bien, mira, el tacto pedagógico es lo siguiente, presentado de la manera más escueta posible. Tú tienes mucha información, muchas teorías que te permiten comprender la enseñanza, el aprendizaje, que te permite comprender el tipo de sociedad en el que vives y al que aspiras, Ujú. que te permite comprender el conocimiento, las formas como se produce ciencia, etcétera. Tú tienes todo eso y has leído de didáctica, planeas tus clases, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes todo eso y tú planeas tu clase con base en todas esas fundamentaciones para seguir con el lenguaje de Klafki. Tú fundamentas tus decisiones, eh, pones énfasis en tus fundamentaciones, ¿cierto? Y eres capaz de establecer teóricamente desde qué presuposiciones estás elaborando tu propuesta educativa en un museo o en el aula, ¿cierto? Y tienes todo eso. Y vas, ¿cierto? Vas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los profesores cada que preguntamos? ¿Leyeron? Porque uno pregunta, ¿leyeron? Es porque uno quiere que haya un diálogo. Cuando le dicen no, o ¿a quién le tocaba la exposición? No, 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 no la voy a hacer porque es mejor la honestidad. Entonces, no la voy a hacer, listo. Entonces, toca cambiar. ¿Sí? Eso es cotidiano. Cada, todos los que hemos sido profesores de colegio lo sabemos. Preparamos una cosa y, digamos, a mí me tocó, eh, 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 diga- digámoslo de esta manera. Eh, Tú estás dando clases de sociales y de pronto hay una, como un murmullo, como algo, y tú preguntas qué pasó y te dicen, atacaron a Estados Unidos, se cayeron las Torres Gemelas, eh, hubo un atentado en tal parte. Bueno, imagínate tú que tú digas, bueno, listo, y sigas. No, no, no. Y la agitación. Yo voy eh, como a Profe, tratar, sí, perdón, no, es que yo creo que yo eso lo entiendo. O sea, sí, de pronto, listo, la palabra no es aterrizar. No sé, voy a decir otra, aunque tampoco le va a gustar, pero yo necesito ponerlo pues en metáforas también por donde camello, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a hablar de esto donde yo trabajo, ¿cierto? Entonces, listo, bueno, voy a hablar de como que la pedagogía, la didáctica y la metódica son el micelio, digamos, el hongo que sale, la flor, la seta, es el tacto pedagógico, ¿cierto? Es donde se ve, donde se toca, donde se huele, donde está dentro de los sentidos superficiales esa reflexión, ese estudio, ese saber, ese conocimiento, ¿cierto? Y en esos términos, como que esa, a ver, es que a propósito de todo esto que estamos viviendo como pregrado y digamos de los estados que nosotros ponemos en nuestros perfiles, también surgen preguntas pues de amigos a colegas, ¿cierto? En torno a eso. Entonces, como que rico cada vez más poderle poner unos nombres que nos permitan acercarnos a ellos sin hablar de palabras que tal vez no están dentro del vocabulario de otras personas. ¿Cierto? O sea, lo entiendo acá entre nosotros, pero por eso decía, no sé si es una pregunta o un comentario, pero sí me queda claro, pues, pues, cuál es la idea del Ela, tacto pedagógico. piénsalo de esta manera, es saber actuar en un momento determinado. O sea, Súper es un bien. saber Ajá. que Ya, me ya, ya, te permite entiendo. actuar adecuadamente en un momento determinado. Y una pregunta ahí, ¿tú crees que eso requiere una experiencia o no necesariamente? Es decir,
Em, Claro. cierto, o sea, como, pero una experiencia, uno cómo puede nombrar esa experiencia, una experiencia qué, una experiencia, porque no es solo la experiencia de pues de saber hacer la torta, ¿sí? O sea, el problema no es conocer la cantidad de ingredientes, sino cómo le vas a pasar. Bueno, no, dale, continúa porque tengo que organizar bien ahí la No, palabra. Ela, es muy fácil. ¿Cuántas tortas hay que quemar para poder hacer una buena? Ajá, sí, señor. Es decir, es en la experiencia, en un sentido muy restringido, pero es en la experiencia donde nosotros necesitamos ese tacto, esa frónesis para poder saber qué hacer en el momento adecuado y de determinada manera. Y por supuesto, cada vez que hagamos lo que hagamos, por eso es que un didacta alemán que es de apellido Roth lo decía claramente. Eh, eh, él señalaba que, él señalaba que mm, a ver cómo decirlo apropiadamente, él señalaba que cada, cada clase, cada clase, cada, eh, cada clase, porque él está hablando pues de enseñar, por supuesto, es un acto único e irrepetible, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos quejamos y ya con el paso del tiempo, yo me quejo por otras razones, pero con el paso del tiempo nos quejamos es decir, no sabemos distinguir entre cotidianidad y rutina. Y entonces llegamos a creer que lo que hacemos en el aula siempre es lo mismo. Y no, ningún acto de enseñanza es lo mismo. Ningún acto de enseñanza es lo mismo. Profe, Entonces, hay sí, una cosita ahí chiquita. Pensaba como que justamente ese tacto pedagógico es como saliéndonos del aula, saliéndonos del salón de clases, del colegio, de la universidad, incluso de los espacios educativos no formales, ¿cierto? Sino en la participación en la vida cotidiana, ¿cierto? En la vida del mundo que acontece, ¿cierto? Esa participación, si nosotras y nosotros como pedagogos nos ponemos esas gafas pedagógicas, podríamos identificar e incluso actuar con tacto pedagógico pues todo el tiempo o en nuestras relaciones sociales y humanas constantemente, ¿cierto? sí, es que lo que pasa es que eh, Herbert lo piensa el tacto pedagógico en el sentido pues, en que tiene que ver con la educación, la formación, la enseñanza, el aprendizaje, etcétera. Pero es que eso se llama, eh, lo que tú estás reclamando se llama en griego frónesis, ¿cierto? Que lamentablemente al español es traducido como prudencia. Y como prudencia es la que hace verdaderos sabios según la novena de Navidad, entonces tenemos una comprensión de la prudencia muy curiosa, ¿cierto? Pero ser prudente, ¿cierto? Eh, Estar dotado de prudencia es algo que hacemos los seres humanos, es decir, eh, saber actuar en contexto. O sea, voy a poner un caso muy particular. En cierta ocasión, ante el suicidio de alguien, fuimos a hacer la visita a la familia y ustedes saben que los antioqueños somos como Sancho Panza. Eh, Amarramos un dicho con otro. Y no faltó el que en la visita dijera, es que yo no entiendo por qué, hombre, si en casa de ahorcado no se habla de soga. Si No sé qué, si en casa de en ahorcado. casa de ahorcado no se habla de soga. O sea, estábamos haciendo una visita a alguien porque a una familia porque se había suicidado alguien de la familia. Y dijimos, alguien dijo
eh, en medio de la conversación que estaba más distendida, etcétera, dijo, es que la gente sí, no, hombre, es que en casa de ahorcados no se habla de soga, que es justamente como se suicidó la persona. Entonces, eso no, es no reconocer el momento oportuno, no O sea, no, tener, no tuvo nada de tacto pedagógico. no tuvo prudencia, no reconoció la dimensión del momento. No, porque es que el tacto pedagógico se llama tacto pedagógico porque tiene que ver con los asuntos propios de la pedagogía. Pero en toda la vida, digamos, en la convivencia, en todo, siempre tiene que haber tacto, tiene que haber prudencia. Los medievales decían sindéresis, ¿cierto? La sindéresis, o mejor dicho, ah, ponerle cuidado al sentido común, que también es al sentido común. Eso, pero no es que haya que extender el tacto pedagógico a todas partes, sino que es que ya existe porque en la tensión entre teoría y práctica, que es propia de la pedagogía, eh, Herbert nos ofrece el tacto pedagógico para poder pensar cómo se relacionan la teoría y la práctica en las praxis concretas educativas. Eso es básicamente el asunto. Pero en la vida Perfecto, general, eso se llama prudencia, se ya. llama tacto, se llama sentido común, se llama Ujú. sindéresis. Sí, perfecto. Muchas Bueno, gracias, profe. Súper, bueno, gracias. entonces, yo me voy a permitir, o sea, digamos, entonces con Klasky, pues obviamente, la didáctica se ocupa del dominio completo de qué? Presuposiciones, fundamentaciones, decisiones y formas de toma de decisiones, de todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Entonces, y todo lo que tiene que ver con la enseñanza no es el método, no, todo, la comprensión de la cultura, etcétera. Klafki tiene una propuesta para la construcción didáctica y para el análisis didáctico. Yo me voy a permitir compartir solo para tratar de mostrar algo. No sé si ya lo ven. Cristian ha hecho la pregunta del millón. Hoy las pruebas para el ingreso al magisterio están sustentadas en la casuística. ¿Es posible reglamentar, legislar el tacto pedagógico? No es posible, ¿cierto? Reglarlo no es posible, porque es un saber hacer en el momento oportuno, ¿cierto? Eh, Sin embargo, también es importante señalar algo, Cristian Sanabria, y es lo siguiente, mira, eh, mm, nosotros, porque vivimos leyendo a Foucault, gubernamentalidad, ñanguis y todas esas cosas, pues es indigno hablar de la metodología y indigno hablar de la evaluación, etc. Resulta, Cristian, que existen formas de evaluación donde no te preguntan por la opción A y la B. O sea, está la buena, es decir, no funciona con el criterio binario de acierto y error, ¿cierto? Las evaluaciones de casuística no establecen, no determinan cuál es la acción correcta y la acción incorrecta. No. Es decir, la evaluación permite un espectro ampliado, ¿cierto? Y en ese aspecto ampliado hay una forma incorrecta, una forma más o menos incorrecta, una forma algo incorrecta, una forma algo correcta, una forma más o menos correcta y una forma correcta. O sea, las pruebas como están diseñadas no preguntan de manera binaria.
Entonces, eso también ayuda. ¿Ayuda a qué? A saber si el maestro o maestra que está presentando el examen conoce la legislación y, bueno, pues como profesional es capaz de actuar en un contexto determinado. Hay preguntas que son relativamente exóticas. Yo lo sé porque las colecciono, pero tampoco puedo llegar y decir y descalificar completamente eso. ¿A qué se debe que tengamos que se haya volcado el, que se haya volcado a la casuística este tipo de cosas? Pues justamente para responder a lo siguiente. Primero, que tenemos un significativo número de profesionales que quieren entrar al magisterio por razones laborales. Listo, punto. Segundo, y eso es fundamental, porque con la complejidad del campo disciplinar y profesional en pedagogía, ¿qué pregunto yo? O sea, y también lo hicieron alguna vez, que preguntaron por concepciones del grupo de historia de la práctica pedagógica, que preguntaron sobre el saber pedagógico, sobre la práctica pedagógica, pero en general no se puede hacer un examen porque, digamos, aunque sí es hegemónico académicamente, no en todas partes se lee la obra de este o de aquel. Entonces, por eso tuvieron que recurrir a la casuística. Espero haber respondido tu pregunta. Em, Reitero la pregunta, ¿ya se puede ver el texto de Word? No se ve. Ya está cargado. Ya sí. Bueno, este es un esquema para la planeación didáctica que ofrece Klafki. Y basada en su teoría didáctica crítico-constructiva, ¿cierto? O sea, es para planear, para la planeación didáctica, ¿cierto? Vamos a planear, ¿sí? Ah, es para planear. Entonces, en esa planeación didáctica, mm, ¿qué nos ofrece Klafki a nosotros? ¿Qué nos ofrece Klafki? Lo que Klafki nos dice es lo siguiente, eh, que cuando usted va, mire, esto es lo que usted tiene que tener en cuenta para poderse sentar a planear. Una planeación didáctica de todo un programa, desde todo un programa hasta una clase, ¿cierto? O una actividad dentro de una clase. Klafki, miren ustedes qué cosas tan especulativas, celestiales e imposibles de comprender propone Klafki, que no tienen nada que ver con los maestros ni con la comprensión de yo no sé qué de la pedagogía y yo no sé qué cosas y no sé qué. Bueno, miren, Klafki lo que dice es, antes de usted sentarse a planear, caballero o dama, tiene que hacer el análisis de las condiciones concretas de partida mediadas socioculturalmente. Análisis de las condiciones concretas de partida mediadas socioculturalmente de un grupo de aprendizaje, de una clase, de los y las aprendices, así como de las condiciones institucionales relevantes para la enseñanza, modificables o no a corto plazo. Y finalmente, de las dificultades o perturbaciones posibles o verdaderas. O sea, cuando usted se sienta a planear, tiene que fijarse a quiénes, por supuesto, cuál es su contexto sociocultural, ¿sí? Eh, y pues, hombre, las condiciones institucionales básicas. Vamos a dar clases de piano. Hay piano, ¿cierto? Así de simple. No, esto es una cosa, pues como pueden ver, la cosa más teórica del mundo, no, incomprensible. Ahí lo tienen, o sea, eso es lo que propone Klafki. Tienes que, para planear las condiciones concretas de partida mediadas socioculturalmente.
fundamental, es fundamental. Y las condiciones institucionales relevantes para la enseñanza, eh, los espacios, todo, todo. Y finalmente, las dificultades o perturbaciones posibles o verdaderas. ¿Qué, qué es lo que dice Kafka? Que hay 4 ámbitos para pensar la planeación. El primero de ellos es el contexto de fundamentación. ¿Cierto? No es que, escúchenme bien, no es que esto sea un orden que primero, segundo, tercero y cuarto, pues como acostumbramos a ver. No, no, no. ¿Qué es lo que usted tiene que pensar para hacer su planeación? Lo primero, el contexto de fundamentación. Ahí es donde está el aspecto de la reflexión antropológico-pedagógica y formativa. Permítanme un segundo, un segundo. Disculpen, entonces, en ese contexto de fundamentación, ahí es donde está la perspectiva, el hecho de que la pregunta antropológica en pedagogía sea una pregunta primera o fundamental. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de que yo antes de planear me tengo que preguntar en ese contexto de fundamentación cuál es la importancia para el presente de lo que yo voy a hacer. ¿Cuál es la importancia para el futuro? ¿Cuál es la importancia para el futuro? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia para el futuro? ¿Por qué estoy enseñando esto? ¿Sí? ¿Qué tipo de ser humano es el que quiero formar cuando estoy planeando todo esto? Y la importancia ejemplar, ¿cierto? Expresadas en las metas generales de formación. ¿Qué es la importancia ejemplar? Eso es un poco complicado, no hay mucho tiempo, pero quiero señalar es cómo eso que yo voy a enseñar, ese contenido, esa práctica, ese taller, es eso que voy a hacer, cómo me permite a mí conectar eso que vamos a hacer con una comprensión del mundo. ¿Cómo me va a permitir a mí que a partir de eso que voy a enseñar hoy, los niños, los jóvenes o el que sea, va a comprender el mundo y a partir de ahí va a tomar una posición para ver frente a otras cosas, ¿cierto? El ejemplo que yo siempre pongo, y no es alemán, sino de la enseñanza para la comprensión de el señor de las inteligencias múltiples, ¿cómo se llama? Era raro que no se me hubiera olvidado nada. Eh, ¿Cómo se llama? Garner, Howard Garner. Eso, Howard Gardner, gracias. Howard Gardner pone un ejemplo muy interesante cuando está hablando de la enseñanza para la comprensión. Él dice, mire, mm, yo trabajo en ciencias sociales el tema del genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hablamos y hacemos talleres y hacemos esto y vemos imágenes y vemos una cosa. Hacemos atendiendo a las diferentes inteligencias. Y entonces, cuando yo sé que ese contenido que enseñé, ese ejemplar en el lenguaje de Klafki, no era el de Howard Gardner, es cuando los niños o los jóvenes, cuando están ante una situación similar, dicen, ah, eso se parece a. Entonces, ese contenido, cuando yo estoy planeando, lo que tengo que encontrar, mostrar es cómo eso que yo voy a hacer me va a permitir a mí ver, tener una visión de mundo, comprender el mundo en el que vivo, de manera crítica, por supuesto, y también cuando me encuentre con fenómenos parecidos, poder comprenderlos desde esa perspectiva. Ahora bien, una estructuración temática. Esa estructuración temática nos ofrece a nosotros 2 momentos. El primero de ellos es
hay que planear la estructura temática, estableciendo metas parciales de aprendizaje y metas sociales de aprendizaje, y mirar probabilidad y posibilidad de comprobar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Cuando estamos planeando, poder indicar, mostrar que lo que estamos haciendo, pues se puede probar o mostrar su posibilidad, etc. El tercer elemento es la determinación de las posibilidades de acceso y representación, es decir, los medios. ¿Cómo, cómo yo me, cómo puedo representar ese contenido, ese problema, ese asunto? ¿Cómo lo puedo representar en términos de medios? ¿Qué medios tengo que usar para poder hacer eso? Eh, ¿Cuáles son los medios que yo necesito para la enseñanza? Y finalmente, la estructuración metódica, que para nosotros es como si fuera la primera. Y entonces eso tiene que ver con la estructura del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Organizarlo de diferentes maneras, establecer las correspondientes ayudas para el maestro y también establecer las interacciones necesarias para los procesos sociales de aprendizaje. Como pueden ver, aquí estamos hablando de una planeación, pero esto mismo también se puede usar para hacer un análisis didáctico. No tengo tiempo porque quiero pasar al grueso de lo que quería señalar. Y aquí tenemos unas preguntas didácticas para el análisis según Wolfgang Klafki, ¿cierto? En relación con las 4 instancias de planeación: el significado ejemplar del contenido, la importancia para el presente, la importancia para el futuro, la estructura del contenido, la presentabilidad o asequibilidad del contenido. Y esas son preguntas que yo le puedo hacer a un libro de texto, a un documental, en fin, ahí tenemos esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Aló? No, no hay manitos, a ver, no hay manitos levantadas, comentarios, no, hay una manito. O Tomás está levantando la mano o está diciendo que está bien. Bueno, Bueno, yo quiero entonces señalar esto. Si ustedes se fijan bien, o mejor dicho, lo adecuado es, si he logrado el objetivo en el día de hoy con mi argumentación, mi forma de argumentar, demostrar, mostrar que para planear o para hacer un análisis didáctico, yo tengo que dialogar con múltiples saberes. Yo tengo que eh, comprender nuestro mundo. O sea, eh, tengo que leer nuestro mundo en su complejidad, sus aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, eh, para poder planear hasta las clases de matemáticas, ¿sí? Hasta las clases de matemáticas, todo, 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 todo. Las clases de idiomas, todo, todo, todo. Entonces, por ejemplo, a propósito de idiomas, yo quiero señalar lo siguiente, y es que cuando uno pregunta, ¿por qué hay que aprender inglés? Y entonces dice, ah, eh, perdón, porque Río Negro tiene un aeropuerto. Sí, sí, muy interesante que Río Negro tenga un aeropuerto internacional y que Llano Grande ya se hable, parezca Miami y se habla inglés. Eso está bien. Muy bien, perfecto. De todos modos, lo que resulta particular es que, bueno, usted va a enseñar inglés solo para eso. O sea, no, pues no puede leer
una novelita, usted tiene un alto nivel de inglés para ofrecer café en el aeropuerto. No, pues o vender fincas costosas en Llano Grande. No, comprender una cultura, comprender un modo de ver el mundo, poder leer autores en su lengua original. Uno saber inglés y no leer a Shakespeare, eso clama venganza al cielo. Eso es una vergüenza. Pero bueno, dejo ahí. Entonces, aquí pregunta alguien que se llama profesor. Saludos, profesor. ¿Las guías de planeación del MENO hoy se basan en esta teoría o condicionan al maestro de la educación básica? Eh, eh, no se basan en esta teoría, en esta perspectiva crítico-constructiva, tiene otros enfoques más de carácter centrados en el aprendizaje, en la cognición, en una perspectiva de desarrollo de competencias y, por supuesto, condicionan, eh, porque la lógica, Laura conoce más la teoría curricular, es que la lógica es muy simple. El que dice qué se evalúa y cómo se evalúa, termina determinándolo todo. O sea, si hay una instancia que dice qué contenidos hay que evaluar, dice qué contenidos son. ¿Y qué es lo que va a evaluar? Dice qué es lo que tiene que saber alguien o qué competencias tiene que desarrollar para eso. Entonces, evidentemente, orientados hacia una evaluación estandarizada de carácter internacional que pretende hacer ranking, ranking de un montón de cosas, evidentemente hay una condición, condiciona al maestro de la educación básica, de la educación media y ahora también de las universidades porque tenemos que, por la vía de la internacionalización, tenemos que acoplarnos a las formas internacionales para que pues, se pueda homologar títulos y cosas como esas. El que evalúa, en última instancia, termina decidiendo en todos los aspectos de de la enseñanza. Y entonces ahí es donde la teoría crítica pone en cuestión que entonces eso no es democrático. Entonces, porque no hay argumentación, porque no hay diálogo, porque no hay nada. O sea, la OCDE establece que se evalúa y pare de contar y ya. Y usted organice. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí es donde, dialogando con la teoría crítica, con la filosofía, dialogando con la sociología, con todas estas cosas, no solo yo, sino como colectivo, pedagogos, maestros, etcétera, las resistencias que ya abandonaron FECODE, ¿cierto? Sí. La, la, lo que permitió el movimiento pedagógico para confrontar la teoría técnica del currículum, no el currículum como lamentablemente lo presentó Alberto Martínez Boom, como si el currículum fuera solo el currículum técnico que se implementó en Colombia. Cómo se resistió a eso, cómo se ha resistido las múltiples transformaciones educativas que van en contra de otro tipo de perspectivas y que son más estandarizadas. Todas esas cosas se producen en el diálogo con otros saberes y disciplinas. Lo mismo pasa con la educación propia de los pueblos indígenas, ¿cierto? Como manifestación de su resistencia política, cultural. Eso también requiere también perspectivas, diálogos de saberes, etcétera. Pero en general, es que en la Ley General de Educación decía una cosa muy graciosa y era que había autonomía curricular, pero en el 18%, o 14, no recuerdo bien cuál era la cifra, pero eso pasa. Yo quisiera terminar en estos últimos minutos con lo siguiente.
Hace pocos años, muy pocos años, apareció en el 2016, o sea, perdonen ustedes que para mí 8 años sea muy poquito, parezco chino ya, pero en el 2016 un grupo de profesores mm, propusieron un manifiesto por una pedagogía postcrítica. Ese manifiesto de Naomi Hudson, eh, Joris Vrige y Prior Samoisky, de universidades del Reino Unido, de Bélgica y de Polonia. En ese manifiesto, pues, ese manifiesto que fue publicado en el 2016 en Londres, eh, ese manifiesto por una pedagogía postcrítica generó, eh, como se podrán imaginar, un revuelo enorme. En español, lamentablemente, no tuvo el mismo revuelo y solamente pues hubo muy pocas reacciones en lengua española. El profesor Carlos Ernesto Noguera contribuyó a ese debate con un artículo, eh, bueno, un artículo. En esa perspectiva, eh, el manifiesto poscrítico parte de lo siguiente. El manifiesto, digámoslo de esta manera. Yo he hablado de una pedagogía crítica profundamente vinculada a la tradición filosófica alemana de la Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, etcétera. Hablé de Klafki, etcétera. Pero hoy las perspectivas críticas son muy, muy, muy amplias. Yo opté por esta opción porque lo que yo quería mostrarles era que eh, aunque hagamos crítica ideológica de la sociedad, la pedagogía y la didáctica crítica también tiene que proponer qué hacer en las aulas, cómo enseñar críticamente en las aulas. En ese sentido, pedagogos, didactas y teóricos del currículum crítico han propuesto diversas formas centradas en la investigación, en la producción colectiva de conocimiento, en la investigación, acción, participación, en el diálogo de saberes. Es decir, se han hecho propuestas concretas de aula, ¿sí? Concretas de aula, donde el contenido pasa a un plano segundo y la metodología y emerge un problema inmediato, un problema de la comunidad para enfrentar, para resolver, etc. Eso por ese lado. Pero la pedagogía crítica tiene muchas aristas y en la medida en que la crítica de la sociedad contemporánea permitió la emergencia, no solo desde una perspectiva marxista de los problemas de la lucha de clases, a medida que fueron apareciendo otras reivindicaciones desde desde el Mayo francés, el Mayo del 68, donde empiezan a aparecer la diversidad sexual, donde se empieza a concretar, porque ya venía desde hace rato, los feminismos
aunque sean de corte liberal, como lo dicen ahora. En fin, desde allí, desde el 68, empieza una agenda política reivindicativa que plantea entonces una reconfiguración de la comprensión de la perspectiva crítica centrada en los aspectos de la lucha de clases y la crítica al sistema económico, sino que sin abandonar lo anterior o a veces tomando distancia de ello por ser excesivamente unilateral, empiezan a emerger otras. Dentro de las múltiples voces aparece los estudios o las perspectivas eh, postcoloniales, decoloniales, los feminismos múltiples y diversos, la teoría queer, eh, en su enorme complejidad y diversidad, e incluso las perspectivas teóricas para eh, las perspectivas teóricas para que haya una confluencia de todas estas perspectivas o de su mayoría en una perspectiva interseccional. Entonces, en los autores de este manifiesto, en esa complejidad tan grande de perspectivas críticas, eh, con lucha política, con reivindicaciones sociales, culturales, económicas, en fin, de todo tipo, eh, eh, ellos proponen una perspectiva poscrítica. Eso causó hondo escozor, como es normal en la academia, ¿cierto? La discusión académica no es, ay, no, yo creo esto y me paso la vida repitiendo aquello y aquello y aquello sin escuchar otras. Yo tengo por principio fundamental hermenéutico el hecho de que si sé que un autor confirma lo que yo pienso, no lo leo. A mí me interesa es justamente el que me va a decir que estoy equivocado, que estoy equivocado. Yo no recorro el mundo buscando autores para que digan, sí, tenés razón, ay, qué tan berraco sos vos. No, que me diga, no, está equivocado, hay que ir más allá, hay que mirar otra cosa. Eso es lo mínimo que yo espero. Por eso llegué a este asunto poscrítico. Por eso llegué aquí. Para tratar de comprender qué era eso de la poscrítica. Lo que dicen los autores de este manifiesto es muy problemático. Y es muy problemático porque ellos dicen que en la teoría educativa, en las praxis educativas y en las políticas públicas en educación, predomina la perspectiva crítica. Eso será en Europa, eso será, yo no creo que en Estados Unidos no se ve porque los cambios de presidencia cambian también las políticas públicas, pero digamos, estos autores dicen que la perspectiva crítica resulta hegemónica, que los estudios de pregrado, de posgrado, maestría y doctorado, que las investigaciones que se financian, etcétera, predominantemente se hacen en una perspectiva crítica. Eso ya desde nuestra mirada habría que empezar a matizar, ¿cierto? Porque lo que, digamos, por lo menos en las políticas públicas que también generan investigación, por esas entidades que las producen, uno estaría tentado a pensar que la estandarización, la aprendificación que debía estar con recientes aportes de colegas, entre ellos también el profesor Noguera, quien contribuye a ese debate. Uno estaría tentado a pensar que, contrario a lo que dicen los del manifiesto, pues allí hay otra cosa. Entonces, en ese manifiesto lo que ellos señalan, y con esto empiezo a cerrar, es que la perspectiva crítica ha llegado a un nivel de saturación. ¿Por qué? Porque
al quedarse en la pura negatividad de la crítica y no proponer, lo cual también es discutible, terminamos en una actitud algo cínica. ¿Por qué? Porque si no hay una fuera del sistema capitalista, si la escuela sigue siendo el espacio fundamental de reproducción, ¿cierto? El espacio fundamental de reproducción del sistema, como el video de Debo en la pared. Sí, entonces, ¿para qué seguimos investigando y para qué seguimos haciendo cosas? Es como si dicen los autores del manifiesto, la perspectiva crítica denuncia, denuncia, denuncia y denuncia, pero la idea, la sensación que queda es que no hay alternativa, no hay alternativa. Entonces, en ese manifiesto ellos lo que dicen es que habría que desarrollar 5 principios. Y ellos dicen que en las perspectivas críticas dominantes, según ellos, hablar de principios ya es problemático e incluso se confunde con violencia. Que formular principios ya es algo violento, que irrespeta la diversidad, etc. Ellos reivindican entonces que hay que tener unos principios. El primer principio que ellos defienden es que hay principios que defender, ¿cierto? Es decir, no nos podemos quedar indicando y mostrando que el sistema educativo está completamente rendido al capital, que todo está orientado hacia el capital, sino que también hay principios que defender. El segundo principio es de la pedagogía hermenéutica a una hermenéutica pedagógica. Aquí lo que ellos están planteando es que en la perspectiva crítica hemos llegado a un nivel tan grande de defensa de las identidades que cualquier intento por pensar una educación eh, mm, abierta a una idea más general de lo humano resulta violenta. Entonces, cualquier forma de conocer al otro en su diversidad, desde las perspectivas críticas más radicales, resulta como si fuera un acto de violencia. Pero nosotros, en pedagogía, requerimos una hermenéutica pedagógica en cuyo diálogo pueda emerger justamente no solo los conflictos, sino los puntos de encuentro entre las diversas identidades de tipo sexual, cultural, étnico, etcétera, que nos permita a nosotros plantear alternativas y salidas. Para ellos, una perspectiva, el cuarto principio es, el tercer principio es pasar de una pedagogía crítica a una pedagogía postcrítica. Aquí nosotros llevamos muchas décadas postmodernidad, postdemocracia, postfascismo, postmarxismo, post. Aquí lo que ellos señalan es lo siguiente, ellos y ellas, lo que plantean es, no se renuncia a la crítica ideológica, no se renuncia al trabajo crítico, sino que hay que hacer, al modo de Klafki, una pedagogía que proponga. ¿Proponga qué? ¿Cierto? Proponga qué. El cuarto principio, del optimismo cruel, o sea, sí, hay como unos signos que identifican una posible salida de los problemas, podemos identificar que hay como unas pequeñas márgenes de resistencia al sistema que nos permiten a nosotros plantearnos alternativas, ¿sí? Pero parecería que no, porque el sistema, como que no hubiese afuera del sistema capitalista. O sea, Zizek decía algo, si yo no recuerdo citando a quién, pero es muy interesante, no sé si citando
citando a este autor, Mark Fisher, creo que citando a Mark Fisher, dice, pues creo que, claro, es Mark Fisher, por supuesto. En el realismo capitalista, eh, 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 dice que nos es más fácil imaginarnos el apocalipsis de todo que una alternativa al capitalismo, ¿cierto? Entonces, ellos lo llaman un optimismo cruel, ¿cierto? Un optimismo cruel. No, no hay nada que hacer y lo que hagamos son pequeñas carajaditas que no van a incidir. Lo que ellos sostienen en el que una manifestación de la perspectiva postcrítica es apostar por la esperanza aún en la situación en la que estamos, aportar por la esperanza en el presente. Reivindicar la utopía, no como no lugar, no, reivindicar la utopía. Aunque nos dimos cuenta que el siglo XX, pues, las utopías terminaron en baños de sangre, pero aún con eso, nosotros no podemos seguir en esta actitud de no hay salida, no hay alternativa, no hay nada, o hay pequeñas lucecitas de resistencia, sino tener esperanza en el presente y buscar esas alternativas. Y el quinto principio suena muy interesante. Si desean, le pueden, yo ahora pongo mi correo y yo les envío el manifiesto y todo, o se lo envío a Laura para que se los comparta a todos, y por lo menos el debate en lengua española, donde participa el profesor Carlos Ernesto Noguera y ofrece una salida, pues, bueno, un poco extraña, que es que volver a la historicidad de la pedagogía. Esto yo no entiendo, pero bueno. Eso es para la discusión. El quinto principio es de una educación para la ciudadanía, que es en lo que estamos aún en las perspectivas críticas concentrados, a una ciudadanía, perdón, a un amor por el mundo, amor por el mundo. Entonces ahí, pues, cuando se habla de amor por el mundo, pues entonces aparecen, ah, eso suena muy raro. ¿Qué es eso de amor por el mundo? En palabras que cierran el manifiesto, lo que ellos plantean y ellas plantean es lo siguiente. Actualmente el mundo futuro ya se presenta como apropiado por la educación para la ciudadanía, para la globalización, y se vuelve instrumental para nuestros otros fines. Así, el quinto principio nos lleva desde una educación para la ciudadanía a un amor por el mundo. Ha llegado el momento de reconocer y afirmar que hay cosas buenas en el mundo que merecen ser preservadas. Ha llegado el momento de que al desenmascaramiento del mundo le siga un reconocimiento esperanzado del mundo. Ha llegado el momento de situar lo que de bueno hay en el mundo, aquello que se encuentra amenazado y que deseamos preservar en el centro de nuestra atención, y de abrir un espacio conceptual en el que podamos aceptar nuestra responsabilidad sobre todo ello frente a y a pesar de la opresión y la melancolía silenciosa. Ahí cierro la cita de, de este manifiesto, y concluyo con lo siguiente. Que preservar, que cuidar, que transmitir a la próxima generación. En estos momentos de desesperanza, de desazón, de sensación de no futuro, de perspectivas apocalípticas que son reales. El calentamiento, perdón, el cambio climático es
real. Mídanle la temperatura al océano. Eso no admite discusión. Se discutirá de otras cosas. Se discutirán de otras cosas. Pero el cambio climático es real. ¿Sí? Y la necesidad de una educación crítica, poscrítica, una pedagogía del cuidado, Andrés me va a matar, hay que discutirla, hay que conversarla, hay que hacernos esa pregunta, que hay que preservar, que vale la pena preservar para transmitirle a las nuevas generaciones. Hay, hay cosas buenas. ¿Cuáles son? ¿Cómo las vamos a presentar a las nuevas generaciones? Y esa presentación a las nuevas generaciones no es solamente en la escuela, en todos los espacios donde haya praxis educativa. ¿Qué es lo que hay que preservar? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Con estas solemnísimas palabras concluyo y por supuesto le enviaré a Laura el manifiesto y los otros para la discusión porque es muy interesante y obviamente desde América Latina, por favor, es todavía más interesante esta discusión. Esto hay que, digamos, desde nuestro, porque siempre aparece, pero es que, ¿qué vamos a hacer desde América Latina? Como si uno no pensara en ello. O sea, es como si yo viviera en una burbuja alemana. Eso no, eso es absurdo. Eso es absurdo. Yo padezco en mis cosas toda esta cosa. Entonces, si hay preguntas o reflexiones, con el mayor de los gustos, que nos quedaron algunos minutos. Es la primera vez que termino antes de tiempo. Sí, pueden levantar la mano para abrirles los micrófonos, por favor, o escribir a través del chat. Antes de que se me olvide, a los estudiantes de pedagogía de la UDA les hago una invitación. Ahora apenas acaba esta sesión, vamos al edificio de extensión que tenemos visita de algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y va a haber una conferencia del profesor Andrés Claus sobre narrativas. Entonces, quienes puedan y quieran, ya a las 10 de la mañana nos vemos en el edificio de extensión, en el piso 2. Los que tengan mi teléfono me pueden escribir, mi número de teléfono me escriben también y los oriento, pero muy rico que estemos allí para reconocernos con los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del programa de pedagogía. Dale, Carolina. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Ay, Dios. Sí. Hola. Pasito, pero sí. Ok, es que voy manejando, entonces hasta donde me dé voy directo para extensión y bueno, hoy la vuelta fue larga para poder llegar a Medellín. Bueno, profe Felipe, como siempre. Paro el audio, se te fue. Carolina, el audio, no te escuchamos. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Por la clase, por el espacio. Bueno, ya Me quedé pensando, y tacto pedagógico sería adecuado equipararlo o acercarlo, no equipararlo, perdón, acercarlo al etos pedagógico y o a la ética profesional, no solo en la pedagogía, para nosotros sería el tacto pedagógico, pero para otras profesiones, pues el tacto de la profesión X. Sería como en esa vía. Eh, No entendí nada. no, sí. No, todo lo contrario, porque es que justamente el saber fonético, la frónesis, aparece en los escritos de Aristóteles sobre ética.
Entonces, evidentemente, de allí, de ese, del tacto pedagógico, de la experiencia, puede surgir una ética deontológica, ¿cierto? Una ética deontológica para maestros y para pedagogos, ¿cierto? Que pueda ayudar a orientarse en los espacios educativos y sí, está profundamente relacionado con la ética. Esa, eso era lo que quería señalar también. Y es una muy buena tesis de doctorado. ¿Alguien más? Muchas gracias, profesor Juan Felipe y Carolina. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Comentarios? Profesor, aquí profesor dice que se hace necesario Sí. deconstruir los fines de la educación hoy en Colombia. Se hace necesario discutirlos. Es que mire, en las investigaciones en Colombia, la mayor fuente bibliográfica es la Constitución y la ley. Entonces, los fines de la educación en Colombia son artículo tal de la Constitución, artículo tal de la Ley General de Educación. Y uno dice, sí, en serio. Esos son fines que hay que definirlos para poder hacer políticas públicas y para poder sacar leyes, decretos y resoluciones. Pero en el mundo académico no. En el mundo académico no. Hay que conversarlo desde otras perspectivas. Hay que mantener abierto el debate, ni siquiera es de construir, es tenerlo. En Colombia hay que discutir sobre los fines de la educación. Para poder deconstruir hay que haber construido algo y no lo hay, ¿cierto? Siempre es ley, 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 decreto, 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 etcétera, etcétera. Eh, tiene llamada la mano levantada Juan David Gómez. ¿Será nuestro Juan David Gómez? Juan David, Ana Villa. Sí, buenos Ana días. Pues Villa. no sé si el nuestro. es el nuestro. ¿Cómo Ah, estás, Juan bueno, David? ¿Cómo bueno, te no. va? Bien, profe. Felicitaciones, felicitaciones por tu sustentación doctoral. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo quería aprovechar la ocasión, ahora que lo escuchaba, hablar del manifiesto por la educación poscrítica, para señalar como en esta idea de tomar posición respecto al manifiesto. No sé si sea tarde, para mí 8 años también es muy poquito, pero en estos debates académicos a veces si uno no toma posición inmediatamente, la cuestión está caliente, ya después eh, como que ya carece de importancia lo que uno dice, a veces me da la impresión. Pero yo llegué al manifiesto también, se podría decir, tarde, a partir de una recomendación que usted me hizo, y, y yo la verdad quedé con una sensación, a ver, sinceramente siento que el concepto de crítica con el que están peleando los y las autores es un muñeco de paja. O sea, me parece que la propuesta novedosa, la propuesta que podría ser novedosa del manifiesto, en realidad no es nada nuevo. Es algo que la teoría crítica y la pedagogía crítica ha venido haciendo, eh, yo diría desde su constitución, que claramente hay posiciones del manifiesto que habría que reivindicar, estoy de acuerdo, pero el meollo de la cuestión me parece que está parado sobre un concepto de crítica que hay que evaluar. Es decir, y voy a lo concreto, se dice, por ejemplo, que el problema de la pedagogía crítica es que se quedó criticando y que no fue capaz de pasar a transformar ese mundo que está criticando y que termina habiendo una suerte de pasión por la crítica. Y yo creo que eso sería un problema, pues que si bien hay que señalar, no es algo que sea ajeno a la teoría crítica. O sea, yo pienso que los trabajos, particularmente en la Escuela de Frankfurt, señalan que la crítica no es un fin en sí mismo, que la crítica, siguiendo pues la tradición marxista, tiene por objeto la transformación del mundo. La crítica es un momento necesario para pasar a la transformación. Lo que podríamos discutir es
cómo vamos a pensar esa transformación. Y, o sea, más que decir hay que criticar a la pedagogía crítica, yo creo que lo que tendríamos que poner en cuestión es el concepto mismo de transformación del mundo. Y ahí yo estaría más de acuerdo, pero cuando yo creo que terminamos botando el niño con el agua sucia, si el problema es la crítica y no las formas como vamos a llevar a cabo la crítica o qué vamos a hacer para transformar el mundo, creo que terminamos peleando, construyendo un muñeco de paja, insisto. Por ejemplo, los autores dicen que el pedagogo crítico se imagina al pedagogo como aquel que corre el velo o divide el mundo entre aquellos que saben y los que no saben. Y esas son metáforas que están superadas para la teoría crítica desde hace mucho rato. Pues el mismo Hegel dice que detrás del velo no hay nada que ver, o en las tesis sobre Feuerbach, Marx también ha criticado a esa crítica ilustrada que separa el mundo entre los que saben y los que no saben. La crítica heredera de la tradición marxista no está parada ahí. O sea, me parece que tomar al pedagogo crítico como alguien que romantiza la crítica por sí misma es sencillamente fallar en el objeto, ¿sí? Y si nosotros si como pedagogos críticos vamos a tomar el guante de la crítica y vamos a aceptar que lo que nosotros hacemos es dividir el mundo entre los que saben y los que no saben, o que el pedagogo crítico se cree poseedor de una verdad y a partir de esa verdad va a criticar a los que no la tienen, o que nosotros lo que hacemos es romantizar la crítica y no nos gusta sino la crítica por la crítica, yo creo que estaríamos aceptando una crítica injusta, ¿sí? Eh, y me parece que, bueno, también para ser justos, el manifiesto dice que pedagogía poscrítica no significa pedagogía anticrítica. Eso también hay que señalarlo. Pero el criterio para separar lo que sería una pedagogía crítica de una pedagogía eh, crítica en exceso, pues por ponerlo en estos términos, me parece también muy poroso. El criterio es el de los cuidados. Entonces, si vamos a hacer una pedagogía que en lugar de sacrificar aquello que está criticando, lo cuida, o perdón, si la crítica nos lleva a sacrificar aquello que estamos cuidando, esa crítica no sirve para mucho. Pero entonces ahí la pregunta que cabría es, ¿cómo vamos a entender cuidados? Porque yo estoy de acuerdo cuando se habla, por ejemplo, desde la perspectiva de Haraway o Latour, que son los autores que citan en el manifiesto, cuando se piensa cuidado en esta tradición, pensando propiamente el asunto ecológico, yo creo que esos cuidados de los que están pensando Haraway y compañía no están ajenos a la crítica propiamente. Y pienso que más bien lo que hacen los autores del manifiesto es retorcer, obligar a decir a Haraway y a Latour cosas que no están diciendo, ¿sí? Eh, y me parece que el concepto de cuidado que están manejando es muy intuitivo, la verdad, no me parece que esté fundamentado al punto de que esté por fuera de la crítica. Es decir, si yo digo que el concepto, el límite de la crítica es el cuidado, pues yo ahí me meto en una camisa de 7 varas porque entonces puedo caer en la crítica que normalmente se le hacía a Adorno particularmente, y es que como usted no ve las salidas, a usted no le gusta nada, usted no es capaz de valorar lo que hay, usted se encierra en su torre de marfil. La respuesta que daba Adorno es, bueno, justamente porque amo y porque valoro lo que hay es que lo critico, ¿sí? Justamente porque soy cuidadoso con el objeto que tengo entre manos, es que despliego la crítica. Y para la muestra de un botón, yo creo que lo que ha sucedido recientemente con las discusiones pedagógicas es esa. Normalmente lo que se le endilga al, a cierta corriente de las tradiciones pedagógicas es que como criticamos mucho, entonces somos malos pedagogos porque no cuidamos lo que hay. O sea, se me ocurría que en realidad contestarle al panfleto en los términos de cogerle el guante, de aceptar que hay un exceso en la crítica, etcétera, es concederle demasiado. Y pensaría yo que la crítica tendría que estar por otro lado. Bueno, son ideas que me venían a partir de escuchar lo que Pero está ahí. Pero espere, profe, es que usted para qué detona eso ya a las 9:59, porque Juan Felipe,
sea, yo quisiera que esto lo retomáramos. Yo no sé cuándo No, porque no. yo me tengo que ir. Pero es que usted lanza, profesor Juan David, una cuestión que a mí me interpela mucho, que tiene que ver con la crítica que le hicieron a la escuela de Frankfurt, y usted sabe pues más que eso, pero más que yo en eso, y me corregirá, pero a mi modo de ver esa crítica injusta que le hacen a la escuela de Frankfurt porque se quedó en la crítica negativa, ideológica, y no se puso a proponer nada. Y yo tengo como tan presente ese texto de Horkheimer sobre teoría crítica y teoría tradicional, donde él declara, ¿cierto?, de manera taxativa, que es que la crítica, en el momento en que se proponga un proyecto mismo de cómo ir a transformar, pues se anula a sí misma, que no tiene otra finalidad más que la crítica misma. Entonces, como que me quedó resonando eso de que la teoría, la crítica no es, no, pues como que hay alguna idea de que la crítica tampoco debe ser por mor a la crítica misma. Entonces yo siempre me ha eso que genera un conflicto, porque lo que yo interpreto es que ya la crítica misma, ya el ejercicio mismo de la crítica es propende por la transformación. Serán otros, en este caso, por ejemplo, Klasky, quienes proponen o hacen una propuesta, concretan, ¿cierto?, esa teoría crítica en una pedagogía crítica, pero la teoría crítica no se le puede reclamar que no proponga nada y que se queden en la negatividad, porque es que para eso existe, ¿cierto? Y existe para Yo, que... Dale, Juan. yo diría lo siguiente, por el tiempo que tenemos y porque tenemos invitados especiales y todo, pero yo diría lo siguiente. Yo puse esta discusión es para abrirle la conversación, y porque es que esa es la tarea. No Hagámonos una es, conferencia con Juan no David. es, no, exactamente, y no es esta cosa de que es que llevábamos 40 años de tradición que hay que respetar y no sé qué. No, hay que conversar y hay que traer a la conversación todo sin escatimar esfuerzos. Hay discusiones de todo tipo y hay que ponerlas a circular en las clases de pedagogía, de todo, en la facultad, en todos los espacios, para poder que producir saber. Y desde mi torre de marfil me despido. Gracias, profesor Juan Felipe. Sí, yo creo que estaremos haciendo como, si es posible, y si dejan un encuentro para que discutamos esto de la teoría crítica, que me parece muy importante. No, Muchas, fundamental. muchas gracias, profesor Juan Felipe, profesor Juan David, Ela, Carolina, quienes participaron, estudiantes de la UPN, de las normales y de todas las instituciones que nos han acompañado. Nos vemos el martes, por favor. Muchísimas gracias y feliz día.